Las Puertas Verdes, nuestra historia. Y el encabezado del documento que se conserva en el Archivo Histórico Municipal, el encabezado dice: lista de contribución voluntaria de los vecinos para el ejército revolucionario, con expresión de las especies que donan. Y luego están los aportantes. Don Antonio Francisco Ortiz, 2 caballos. Don José Julián Martínez está pronto a dar de aquellas especies que más se necesiten al tiempo de su exacción. Don Juan Leanis, 2 caballos, 2 vacas y 1 mula. Hermenegildo López, 1 vaca. José Domingo Arias, 1 caballo y 1 mula. Laureano Rivera, 1 caballo. Cayetano Acevedo, después estaban, Cayetano Acevedo, Feliciana Rivera, José María Palacios, Bernabé Flores, Bernardino Freites, un apellido tan conocido en el Río Cuarto, José Santos Freites, todos ellos donaron 1 caballo cada uno. El documento está firmado por Francisco Antonio Ortiz, que seguramente era quien estaba a cargo de la recaudación de los aportes, ¿no? Piedra Blanca era, y es todavía, un lugar bellísimo, a unos pocos kilómetros de Río Cuarto. En la actualidad no está, casi no está habitado, pero en aquel entonces, 1814, era un sitio muy activo. Es que en general tendemos a pensar que en la época colonial la sierra estaba menos poblada que la llanura, y es al revés. La sierra tuvo su momento de esplendor en la época colonial y también en los primeros años de la libertad. Ya en 1778 no estaban fundadas todavía formalmente las villas del Río Cuarto ni de la Carlota, y se realiza en 1778 el primer relevamiento de población en el sur de Córdoba, aunque Córdoba no tenía los límites actuales, ¿no? Por supuesto. En ese relevamiento se preguntaba también, además de otros datos, se preguntaba por la condición étnica, y por eso vemos las categorías de español, mulato, pardo, mestizo, indio y negro. Cosa que después, en algunos años, dejó de hacerse. Las categorías o la raza a la que pertenecían los censados, las censadas, dejó de existir, y esto también obedecía al espíritu de la época y a políticas ejercidas por el gobierno de turno, que no les interesaba, en la mayoría de los casos, que aparecieran los mulatos, los pardos, los mestizos, los indios. Todos blanquitos debían ser, o por lo menos no se explicitaba nada. Bueno, volviendo a Piedra Blanca, se censaron 13 casas. Parecen pocas, ¿no? Pero atención, porque en cada una de estas casas había muchas personas. No eran la familia tipo, la mamá, el papá y las 2 criaturas. Vamos a tomar un ejemplo. En la casa del mulato Laureano Rivera vivía Laureano, el jefe de familia. No, iba a decir don Laureano Rivera. No le correspondía el don, porque el don solo era para los españoles y para ciertos criollos que tenían, o mucho dinero, mucho capital. En la casa del mulato Laureano Rivera vivía él mismo, su esposa, 3 hijas, un yerno, un varón de nombre Alberto y de padres desconocidos. Esto era muy común porque había demasiados huérfanos en la frontera, y también siempre había una familia que los recogía, ¿no? Había 8 esclavos, y en esa casa en Piedra Blanca tenían 8 esclavos. La mayoría de los esclavos eran mulatos. Había uno negro, una india libre, que a pesar de ser india libre también figuraba como esclava, y también estaban los agregados. Los agregados eran familias que trabajaban para el dueño de casa, vivían en el mismo terreno, pero en dependencias muy modestas.
Sí, las de los dueños también eran muy modestas, porque en realidad en la frontera en esos años la pobreza igualaba, ¿no? Sí, igualaba para abajo. Entonces los agregados en aquella casa eran un indio de 30 años y su mujer india, se llamaba María Rosa Utrera. No, el nombre del indio no está, pero el de ella sí. Y los hijos de esta pareja. Pero también, por si fuera poco, había agregados vagamundos. Claro, los vagabundos, pero en aquella época se los calificaba y se escribía como vagamundo. Es una palabra que me encanta, me gusta más que vagabundos. También estaban los vagamundos, que eran una india viuda llamada Juana y 2 hijos. Sumando y restando, había 24 personas censadas en una misma casa en Piedra Blanca, cerca del Tambo, acá en el partido de Río Cuarto, en el año 1778. Ya que mencionamos, lo pusimos como ejemplo a Laureano Rivera en el censo del 78, mientras éramos colonia española, por supuesto, lo volvemos a ver a Laureano Rivera 34 años después, en 1814, en esta lista que leímos al principio. Claro, puede ser un hijo, un pariente, seguramente, un pariente. En 1814 aparece en la lista de contribuciones para el ejército patriota, aparece donando un caballo. Un caballo para que ese ejército revolucionario pudiera seguir intentando la libertad, la soberanía, un país con identidad propia. Bueno, por lo visto, los Rivera no se habían movido de Piedra Blanca en todo ese tiempo, que ya eran varios años. Y en 1814, ¿qué estaba pasando en las otrora colonias españolas? Eran momentos difíciles. La revolución en América del Sur parecía derrotada. En la batalla de Rancagua se perdió en Chile, los ánimos se deprimían, lo mismo ocurría en Venezuela, en el Alto Perú, solo resistía Argentina, con muchos conflictos. En Buenos Aires nombran director general a Carlos María de Alvear, que estaba enemistado con San Martín, y entonces San Martín se refugia en Mendoza para ir preparando así en secreto, bajo cuerda, por lo menos al principio, el ejército que cruzaría la cordillera. Ahora, el ejército revolucionario que se menciona en esta lista de Piedra Blanca no era el de San Martín, seguramente era el del Alto Perú. Y en todas las villas y parajes la gente se desprendía de lo poco que tenía para entregarlo a la causa libertadora. En la Carlota, por ejemplo, se donaron 100 reses vacunas para charquear, textualmente para auxilio de las tropas restauradoras del Alto Perú. Los que no tenían animales donaban días de trabajo de sus peones, y otros, como Pedro Vargas del Río Cuarto, ponía a disposición su persona por 3 días para el trabajo que hiciera falta. Bueno, en la lista de contribuyentes de aquel entonces, en lo que era la propia villa del Río Cuarto, hay muchos apellidos que subsisten hoy. Quizá no conocen, la mayoría no debe conocer esa honrosa actuación de sus antepasados. Muchas gracias a la doctora en Historia María Rosa Carbonari y a Carlos Mayolla Ferrero.